Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les saludo con mucha alegría, hermanos, y con la esperanza de que sigamos creciendo a través de este discipulado. Es nuestro deseo que estemos poniendo por obra lo aprendido en estos estudios, hermanos, y que el Señor nos esté llevando a crecer en su conocimiento, ¿verdad? Anteriormente ya hemos hablado sobre qué es ser un discípulo de Cristo, hemos hablado sobre algunos atributos de Dios. También hemos hablado sobre las disciplinas espirituales, ¿no? Como es la lectura de la palabra, la vida de oración, el ayuno, el congregarnos regularmente y la ofrenda, ¿verdad? Ahora, hermanos, estaremos entrando a un nuevo tema sobre algo que como cristianos debemos de poner mucho interés en que Dios ponga ese orden. En la familia y el rol que cada miembro debe llevar dentro del hogar. Hemos podido observar cómo a partir de algunas décadas atrás, hermanos, la iglesia moderna había perdido la doctrina bíblica de la familia. La paternidad ha sido distorsionada completamente. El feminismo determina hoy en día lo que es ser mujer. De hecho, la idea de ser madre hoy llega a ser un motivo de desprecio, ¿verdad? Los matrimonios, vemos, hermanos, se siguen desintegrando. Y la hombría y la feminidad bíblica es algo, hermanos, difícil de encontrar en estos días. Aunado a eso, la ignorancia bíblica generalizada con respecto a la familia, hermanos, es perturbadora, es completamente desoladora, ¿verdad? Y a la vez, agregado a todo esto, hermano, está llegando como nunca antes los ataques implacables en contra de la familia, ¿verdad? El ataque de la revolución sexual, del feminismo radical, del concubinato, de los programas de ayuda, especialmente para familias con niños dependientes, la homosexualidad, la educación pública atea y, claro, también la pornografía, ¿verdad? Todos estos son ataques implacables contra la familia. Por lo cual, hermanos, es sumamente necesario que la Iglesia de Cristo pueda poner énfasis en conocer y en vivir el Evangelio, en conocer y en vivir la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, y conocer la vida familiar y, claro, vivir la vida familiar bíblica. Para ello, hermanos, debemos primeramente esforzarnos en conocer correctamente la teología de la familia. Miren, hermanos, la Biblia contiene una doctrina abundante sobre la familia. Y tenemos que recuperar la convicción de que el propósito de Dios para la familia y sus instrucciones para ella realmente constituyen un aspecto vital de la vida hoy en la actualidad, hermanos. Tenemos que confirmar en nuestra generación, ¿verdad?, que Dios creó a la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito eterno. En primer lugar, hermanos, Dios creó la familia para dar estructura y orden a los seres humanos, ¿verdad? Porque Él los formó, Él creó a los seres humanos a su imagen y a su semejanza. En segundo lugar, hermanos, la familia es la institución encargada de enseñar y de preparar a los hijos para las iglesias, para las comunidades, para las culturas, aún para las naciones, ¿se dan cuenta? En tercer lugar, Dios creó la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Y por último, hermanos, Dios diseñó a la familia para hacer una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del evangelio y también, claro, para personificar las verdades bíblicas. ¿Se dan cuenta? La Biblia comienza, hermanos, con el matrimonio de Adán y Eva, ¿verdad? Lo puedes leer en Génesis capítulo 2, del 20 al 24. Y la Biblia termina también con la cena de las bodas del Cordero, donde la esposa, que es la iglesia, se casa con su esposo, que es Jesucristo. Eso lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. De hecho, leemos ahí: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, la historia de amor de Cristo por su iglesia se ilustra con la figura de un esposo salvando a una esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola y glorificándola, ¿verdad? Y nos damos cuenta, hermanos, que no solamente los matrimonios pintan un cuadro del evangelio de la gracia de Dios sobre la tierra, sino que también las relaciones entre hijos y sus padres, ¿verdad?, pintan este cuadro del evangelio de Dios, el evangelio de la gracia de Dios sobre la tierra.
Y lo hace así, hermanos, porque vemos en primer lugar que Dios Él es el Padre, ¿verdad? Y su familia es una familia unida, hermanos. Dios tiene un hijo, ¿verdad? Que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él tiene hijos nacidos también del Espíritu. Todos estos hijos nacidos del Espíritu, hermanos, son hermanos, hermanas, padres, madres, ¿verdad? Que formamos parte de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios sobre la tierra. Ahora vemos, hermanos, Jesús da su vida por su iglesia, fíjense. Y Él lo hace a fin de presentársela como una novia adornada para su esposo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios inició su creación, Él inmediatamente después de que creara los cielos y la tierra, Él creó un esposo y una esposa terrenales, Adán y Eva, ¿verdad? Y Él les instruye, Él instruyó a Adán y Él instruyó a Eva, a quienes Él había creado, para que fueran fructíferos y para que se multiplicaran, generando así más familias, ¿verdad? Nos damos cuenta a través de las Escrituras, hermanos, cómo la relación entre las personas de la Trinidad son una analogía de las relaciones familiares. ¿Se dan cuenta? De hecho, la actividad de pacto, hermanos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la raíz de la que brota precisamente el pacto de redención. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo es esto? Pues lo hace a través precisamente de traer hijos desobedientes, ¿no? De regreso a un Padre amante y misericordioso. Hermanos, los miembros de la familia celestial traen a hijos e hijas para que tengan comunión con los miembros de la deidad, para que tengamos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y para que tengamos comunión unos con otros. ¿Se dan cuenta? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, están trayendo muchos hijos a la gloria. Leemos en Hebreos capítulo 2:10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Se dan cuenta? Cada uno en su función, ¿verdad? Como parte de esta deidad, de esta familia de la deidad, de la Trinidad, hermanos, cada uno está llevando a cabo precisamente su rol, de manera que a través de lo que cada uno está haciendo, hermanos, muchas personas están viniendo al conocimiento de Dios. Ahora, cuando los discípulos de Jesús, hermanos, cuando ellos estaban bautizando y ellos bautizaban a otros, lo hacían en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Literalmente, ¿verdad? Lo que sucedía con eso es que ellos les estaban haciendo miembros de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros adoptamos el nombre de Cristo, ¿verdad? Y nos bautizamos, estamos siendo recibidos en una familia nueva. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo, y a menudo Él lo hace usando a una familia. Por ejemplo, cuando Dios quiso cuidar el jardín del Edén, hizo juzgar la tierra, pues Él instruyó a una familia que estaba compuesta por Adán y por Eva, ¿verdad? Para que se enseñorearan sobre ella. Después, cuando Dios quiso preservar de la destrucción a su simiente justa, a la vez que cumplía su castigo, ¿no? Contra un mundo pecaminoso, pues Él eligió a Noé y a su familia, ¿verdad? Para preservar el linaje humano que permanece hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? También cuando Él quiso bendecir, ¿no? Al mundo con la justicia que es solo por fe, Él escogió a Abraham, en cuya descendencia todas las familias de las naciones serán bendecidas, es lo que Dios le dijo, ¿verdad? Cuando Dios quiso dar salvación también a la humanidad, Él envió a su Hijo unigénito, hermanos, y su Hijo creó una familia, que es la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Cristo estableció su iglesia, compuesta por hermanos y hermanas, madres, padres, ¿verdad? Espirituales. Esta familia, hermanos, es la familia del Dios viviente, como se lo dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Dice, Pablo le dijo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La familia, hermanos, es un aspecto central del propósito de Dios en la historia de la redención.
Miren, hermanos, los padres de familia que enseñan a sus familias las Sagradas Escrituras son una parte importante del plan de Dios para salvar a los perdidos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y lo hace en cumplimiento del pacto con Abraham, ¿verdad? Y en cumplimiento también a lo que él mismo estableció en la Gran Comisión. Los padres que predican el Evangelio a sus familias y que dan a conocer todo el consejo de Dios a sus hijos al criarlos, ¿verdad? Están cumpliendo precisamente el propósito de Dios. Hoy en día, no solamente hoy en día, hermanos, pero la familia ha sido atacada desde el principio, realmente, ¿no? Desde el jardín del Edén, ¿verdad? Ahí comenzaron los primeros ataques del diablo contra la palabra de Dios, que afectaron directamente la institución del matrimonio y el fruto del matrimonio creado por Dios. La serpiente convenció a una esposa que Dios no era bueno y menoscabó su palabra. El marido no protegió a su esposa, que era vulnerable, ¿no? Y el veneno mortal del pecado entonces entró al mundo. Su fruto amargo, ¿verdad?, apareció en la primera generación de los hijos de este primer matrimonio, porque el hijo mayor, Caín, ¿verdad? Vemos en la historia cómo él asesinó a su hermano menor, ¿verdad?, a Abel. Y el diablo, hermano, sigue hasta hoy librando una guerra sin tregua contra la familia. Esa es la verdad. El diablo odia a la familia porque odia el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Ahora miren, hermanos, un matrimonio estropeado proyecta un evangelio estropeado. ¿Se dan cuenta la seriedad de esto? Un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor y declara mentiras acerca del amor de Cristo por la iglesia realmente. Una esposa no sumisa, hermanos, representa la falsedad. Un hijo rebelde refleja a un hijo rebelde hacia Dios. El diablo está en esa misión, ¿no?, empeñado en destruir la gloria de Dios y en destruir su reino eterno, ¿verdad? Donde quiera que hay familias que están siendo partícipes de ese reino de Dios. Pero la iglesia, hermanos, la realidad es que la iglesia es más saludable cuando prospera la familia, la vida familiar, ¿se dan cuenta? La vida familiar bíblica. Además, hermanos, el mundo es bendecido también cuando los padres de familia asumimos nuestra posición, hermanos, de pastor de la familia. Y eso tú lo tienes que analizar en tu vida, hermanos. Pero realmente este mundo es bendecido cuando tú y yo, como padres de familia, asumimos nuestra posición de pastor de la familia, ¿verdad? Así como la iglesia de Cristo es la columna y el fundamento de la verdad, hermanos, la familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del Evangelio y puede ser un campo bendecido y fértil para precisamente la evangelización. ¿Se dan cuenta? También, hermanos, la verdad del Evangelio se demuestra por la estructura misma de la familia. ¿Cómo es así? Pues porque Dios así lo estableció. ¿Se dan cuenta? La verdad del Evangelio literalmente se demuestra, hermanos, por esa estructura misma de la familia, esa unidad, ese amor, ¿verdad?, que debe de haber incondicional. Debido a estos factores, precisamente, es que muchas personas vienen al conocimiento de Dios. Ahora, hermanos, no nos sorprenda que el diablo odie precisamente los designios y el propósito de Dios para las familias, porque el diablo quiere destruir a las familias cristianas. Y tú tienes que saber eso, hermanos, porque las familias cristianas son un conducto de la bendición de Dios para muchas generaciones, para muchas personas. Entonces los ataques del diablo a la familia cristiana, hermanos, siempre tienen implicaciones mucho más amplias, que en muchas ocasiones trascienden mucho más allá, ¿verdad?, que solamente a una generación. El pecado realmente es la única razón por la cual, hermanos, las familias se desintegran. Y tenemos que darnos cuenta de eso, ¿verdad? Cuando Dios estaba hablando a Caín, Él le dijo ahí en el capítulo 4, versículo 7 de Génesis, le dijo: con todo esto el pecado está a la puerta, pero tú te vas a enseñorear de él. Ahora, Caín, hermanos, rechazó el consejo del Señor acerca del peligro del pecado.
cuando él estaba albergando, ¿no? En su mente pensamientos homicidas hacia su hermano Abel. Hermanos, el pecado ha sido el origen de cada problema familiar. Desde que cayó Adán en pecado, ahí desde el principio, ¿no? Satanás ha estado ocupado, ¿verdad? Como si fuera esta empresa de destruir familias. Caín acabó por asesinar a su hermano Abel. Y ese acto brutal y violento fracturó, hermanos, a su familia, ¿no? En las generaciones subsiguientes. Esa es la realidad. En su intento, ¿verdad?, por borrar el conocimiento de Dios de una generación a otra, el diablo ataca precisamente las instituciones formativas de Dios, como son la familia, como son la iglesia. Estos ataques, hermanos, van en aumento cada día, ¿verdad? Y ese es el intento que tiene el diablo. Él quiere borrar precisamente el conocimiento de Dios en las familias. Ahora miren, hermanos, en el prefacio de la Segunda Confesión Bautista de Londres, de 1689, se dijo lo siguiente. Se los voy a leer y pongan mucha atención en todo esto, porque tiene que ver precisamente con la negligencia que ha mostrado el hombre como sacerdote de su hogar. Dice de esta manera: ciertamente existe un origen y una causa para la decadencia de la religión en nuestro tiempo, algo que no podemos pasar por alto y que nos insta con empeño a una corrección. Se trata del descuido de la adoración a Dios en las familias por parte de aquellos a quienes se ha puesto a cargo de ellas, encomendándoles que las dirijan. No se acusará, y con razón, a los padres y cabezas de familia por la burda ignorancia y la inestabilidad de muchos, así como por la falta de respeto de otros, por no haberlos formado, hablando de sus hijos, en cuanto a la forma de comprometerse desde que tenían edad para ello. Han descuidado los mandamientos frecuentes y solemnes que el Señor impuso sobre ellos para que catequizaran e instruyeran a los suyos, y que su más tierna infancia estuviera sazonada con el conocimiento de la verdad de Dios, tal como lo revelan las Escrituras. Asimismo, su propia omisión de la oración y otros deberes de la religión en sus familias, junto con el mal ejemplo de su conversión disoluta, los ha endurecido, llevándolos en primer lugar a la dejadez y después al desdén de toda piedad. Sabemos que esto no excusará la ceguera ni la impiedad de nadie, pero con toda seguridad caerá. Con dureza va a caer sobre aquellos que ha sido, por su propio proceder, la ocasión de tropiezo. De hecho, estos mueren en sus pecados, pero no se les reclamará su sangre, aquellos bajo cuyo cuidado estaban y que han permitido que partiesen sin advertencia alguna. Los han llevado a las sendas de perdición. ¿No saben que la diligencia de los cristianos es el desempeño de estos deberes? En los años pasados, esto se levantará en juicio y condenará a muchos de aquellos que están careciendo de ella en la actualidad. Palabras tan fuertes, ¿verdad?, que nos llevan a reflexionar, hermanos, en la importancia de que nuestras familias sean familias que glorifiquen al Señor. Hermanos, Dios ha ordenado todos los medios para que seamos familias bíblicas que dan gloria a su nombre. Pero el problema es que muchos de nosotros no somos determinados, no somos obedientes a seguir los principios que Dios ha dado en su palabra. ¿Sí se dan cuenta de eso? Formamos hogares sin tener estos principios establecidos y muchas veces en ignorancia de ellos, ¿verdad? Y sufrimos las consecuencias, claro. Sufrimos las consecuencias de ello. Y no solo eso, sino que ya también nuestras generaciones también sufren esas consecuencias, hermanos. Pensamos que en nuestro pensamiento, válgame la redundancia, ¿verdad?, tenemos tales como, bueno, yo ya sé hacer las cosas, ¿no? Tengo esos pensamientos, yo sé cómo hacer las cosas. Y eso es más que suficiente, ¿no?, para poder formar generaciones piadosas. Y hermanos, no tomamos en cuenta los pensamientos de Dios. No tomamos que esos pensamientos son pensamientos completamente diferentes
¿verdad? Completamente diferentes a lo que la cultura enseña en este tiempo. Y tristemente, hermanos, lo tenemos que poner así, tristemente somos seducidos por las maneras en que la cultura de este mundo hace las cosas, al grado que terminamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Hacemos lo mismo que aquellos que no temen a Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque así lo hace todo el mundo. Ese es el argumento que tenemos. Entonces seguimos el modelo de matrimonio y de paternidad de este mundo, aun cuando podemos ver cuán decadente es. ¿Se dan cuenta? Hermanos, necesitamos ser intencionales en la formación de hogares bíblicos. Necesitamos dejar nuestros patrones morales a un lado, dejar nuestro egoísmo, dejar de intentar imponer aún nuestro propio pensar acerca de cómo debe de ser la familia, ¿verdad? Y comenzar a entender el orden familiar bíblico. ¿Se dan cuenta? Y no solamente eso, pero también ser valientes para hacer los cambios necesarios en casa, para que nuestro hogar, hermanos, se convierta en un hogar o en un lugar donde se vivan esos principios, ¿verdad? Donde se viva la verdad de Dios, donde se glorifique a Dios. ¿Se dan cuenta? La Biblia, hermanos, nos muestra ejemplos de hombres que fueron determinados, que fueron obedientes a Dios en lo concerniente a lo que Dios demandó de ellos, ¿verdad? Y así afectaron a sus familias. Podemos considerar, en primer lugar, el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Que es considerado el padre de la fe, que es considerado el amigo de Dios. Como dice en Santiago capítulo 2, 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, fue por su devoción en la vida de Abraham, fue por su devoción a Dios, su devoción en su hogar, que recibió, ¿verdad?, la bendición de Dios. Dios dijo de Abraham, porque yo lo he conocido y sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, ¿verdad? En Génesis 18, 19. Abraham, hermanos, el patriarca, es elogiado. Y es elogiado aquí por instruir a sus hijos y a sus siervos en el más importante de los deberes, el camino del Señor. El camino del Señor. La verdad, hermanos, es que vemos que en la persona de Abraham, ¿verdad?, su derecho indiscutible que él tenía sobre su descendencia, ¿verdad? Vemos cómo Dios lo elogia, ¿no? Elogia a Adán en esa actitud que él tenía, porque él dice estas palabras, yo sé que él mandará, es decir, Abraham estaba usando la autoridad que Dios le había dado como padre y como cabeza, ¿verdad?, de su hogar, para hacer cumplir en su hogar los deberes relacionados con la devoción a Dios. Y no solamente eso, bueno, aparte de que él enseñaba a su familia, él también oraba, ¿verdad? Él oraba y él enseñaba a su familia. Y donde quiera que él llegaba, levantaba su tienda y ahí edificaba un altar a Dios. Él mismo era alguien que buscaba estar en comunión con Dios. Ahora tenemos que preguntarnos, hermanos, porque vemos el ejemplo de Abraham, cómo él era diligente en ese aspecto, en enseñar a su familia, a sus hijos, a sus siervos, ¿verdad? El más importante de los deberes, que era enseñar el camino del Señor. Tenemos que preguntarnos nosotros, hermanos, ¿somos diligentes como Abraham el patriarca? ¿Somos contados también como linaje, ¿verdad?, por la actitud que él tiene? Porque Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 3, 29, y él les dice, y si ustedes son de Cristo, le dice Pablo a los Gálatas, pues ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Yo tengo que preguntarme, hermanos, ¿soy realmente diligente? ¿Soy como este linaje de Abraham? ¿Verdad? Si no, estoy haciendo las obras que él. ¿Realmente he entendido las Escrituras? Si no hago las cosas que Abraham hacía, que Jesús dijo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 39, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces yo tengo que examinar mi vida a la luz de este ejemplo que tenemos en las Escrituras, ¿verdad? Porque si yo no hago lo que hacía Abraham con su familia y descuido el serio deber del culto familiar, hermanos, no debo de sorprenderme de las consecuencias en casa con mis hijos.
El ejemplo de otros hombres santos también es similar, ¿no?, al de Abraham. Podemos ver cómo con gran devoción, ¿no?, Josué refleja esa determinación por Dios. Y él le declara al pueblo de Israel: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Josué 24:15. Josué no dejó que la posición de honor que ocupaba, ¿verdad?, o que las obligaciones públicas que lo presionaban, pues lo distrajeran precisamente de procurar el bienestar de su familia. O también vemos el ejemplo de David, ¿no?, cuando llevó el arca de Dios a Jerusalén, que fue con gozo y con gratitud, y después de cumplir todas esas obligaciones públicas, dice que él volvió para bendecir su casa. ¿Ya? Lo lees en 2 de Samuel capítulo 6. En el Nuevo Testamento también podemos ver, ¿no?, varios ejemplos. Pensamos, por ejemplo, en la vida de Timoteo, que él se crió realmente en un hogar piadoso. Y Pablo le hizo recordar la fe no fingida que había en él, y él agregó: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿verdad? Ahí en 2 de Timoteo capítulo 1:5. Pues con razón Pablo pudo decir de enseguida: desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras, ¿no? Ahora, hermanos, entendamos esto un poco mejor. Miren, estamos hablando sobre el gran valor que tiene la familia ante los ojos de Dios y el desvalor que el mundo le ha dado en estos últimos días, ¿verdad? Como creyentes, hermanos, debemos no solo ser intencionales en llevar a nuestra familia bajo los principios bíblicos, sino también entender que antes de querer hacer, ¿verdad?, o cumplir con un llamado a servir al Señor, debemos de ser piadosos primero, para con los miembros de nuestra familia. Debemos de ser piadosos en primer lugar con ellos. Así que la piedad, hermanos, de un hombre se manifiesta, escucha bien, en su trato con su esposa en primer lugar, ¿sí?, en la forma en que te dediques a educar a tus hijos con el temor de Dios. Es ahí donde en primer lugar se muestra o se manifiesta la piedad. ¿Te das cuenta? La piedad también de una mujer, ¿verdad?, se va a ver evidenciada en la capacidad que tenga de someterse a su marido. ¿Se dan cuenta? De cuidar bien su casa, de ser un ejemplo para sus hijos, ¿verdad?, de tener un espíritu afable, un espíritu apacible que es de gran estima delante de Dios. ¿Se dan cuenta? La piedad también de un hijo, en primer lugar, se va a reflejar en el esfuerzo que hace por honrar a sus padres, jóvenes, en respetarles, en obedecerles. Hermanos, la piedad de una persona no se mide por la cantidad de conocimiento que una persona posee, ni por la capacidad de enseñar a otros verdades bíblicas, no, por lo mucho que se involucra en las actividades de la iglesia, no, hermanos. Muchas veces estas cosas no son más que sustitutos de la verdadera piedad. ¿Escuchaste? ¿Saben, hermanos, cuándo podemos decir que una iglesia está creciendo en piedad? ¿Cuando está llena de personas? No. Una iglesia está caminando, está creciendo en piedad, hermanos, cuando las familias que la conforman están caminando, ¿verdad?, cada vez con más determinación hacia el modelo que la Escritura presenta, ¿verdad?, acerca de lo que precisamente es un hogar conforme al modelo bíblico. ¿Se dan cuenta? Un hogar, hermanos, a la manera de Dios, ¿verdad?, va precisamente a reflejar cada uno de los miembros de esa familia, cada uno de los miembros de ese hogar, van a reflejar que esas verdades bíblicas están conformando sus corazones a la imagen y al carácter de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, háganse esta pregunta: ¿cómo es un hogar realmente a la manera de Dios? Que tú puedes estar escuchando esto, ¿verdad?, un hogar bíblico, un hogar a la manera de Dios, pero ¿cómo es un hogar a la manera de Dios? Pues, hermanos, comienza por tener precisamente por cabeza a un hombre, que es un hombre que sabe ejercer sobre los suyos un gobierno amoroso, un hombre que ama a su mujer, ¿verdad?, como Cristo amó a su iglesia, un hombre que ama a sus hijos, ¿verdad? Es un hombre que sabe gobernar, que da directrices específicas a su esposa, a sus hijos,
Vemos en la palabra, ¿verdad? De hecho, es uno de los requisitos. Un hombre que no sabe gobernar bien su casa no podrá gobernar la iglesia del Señor. Es tan claro y es tan simple y sencillo, pero tan tremendo y profundo. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, el capítulo 3, versículos del 4 al 5, dijo que gobierne bien su casa, dándole los requisitos para los ancianos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Así que este hombre, hermanos, debe gobernar y gobernar bien su casa. Ahí es donde empieza precisamente un hogar que es a la manera de Dios, con un hombre bíblico precisamente, que sabe gobernar y gobierna en su casa. Si un hogar está en desorden, si el hogar fracasa, hermanos, el culpable siempre, escucha esto, varón, siempre será en mayor medida el hombre. Este modelo bíblico también habla de una mujer que le da bien a su marido, ¿verdad? Todos los días de su vida, que el corazón de él está en ella confiado, porque literalmente él es quien le está dando esas directrices acerca de cómo debe de ir el hogar, y ella lo hace en apoyo, lo hace en sumisión a él. Y si él dice blanco, ella también dice blanco. Es una mujer que cuando se va a referir a su marido, ¿verdad?, le habla con el respeto que merece, porque sabe que es alguien que está en una posición precisamente de autoridad. Y ese es el modelo del hogar bíblico, hermanos. En este modelo bíblico, en este modelo de hogar bíblico, hay unos hijos que obedecen y honran a sus padres a la primera voz, ¿verdad? No en ahorita, no, pero con una actitud correcta. En ese modelo, ¿verdad? En este modelo de hogar bíblico, los padres aman a sus hijos y los tratan con afecto, ¿verdad? Los instruyen en el temor de Dios, pero al mismo tiempo también los guían con firmeza, con disciplina hacia el trono de Dios, viendo a Dios como la máxima autoridad soberana precisamente. Ese es el modelo de la Escritura, hermanos, para la familia. Y si nuestra familia, tú tienes que examinar tu familia, tu vida y tu familia, si tu familia está carente de este modelo, hermano, deténganse, tú detente, ¿no? No sigas avanzando en algo más pensando que todo irá mejorándonos de una manera automática con tu familia. No, hermano, tú tienes que poner de tu parte, tienes que trabajar arduamente. Quizás te has cansado de trabajar en tu matrimonio, ¿no? Y ya te rendiste. O quizás ya te has dado por vencido con tus hijos. Hermano, no podemos hacer eso. Simplemente no lo podemos hacer. No podemos cansarnos, no podemos dejar de trabajar. Porque Dios nos ha llamado no solo a vivir vidas piadosas individuales, cada uno. Dios nos ha llamado a formar familias piadosas también. Es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros como varones. Así que debemos ser completamente intencionales en llevar nuestro hogar a ese orden precisamente. Hermano, cueste lo que cueste, porque de esa manera estaremos como hombres honrando a Dios. Ahora, hermanos, todos los creyentes debemos poner nuestros dones en operación, ¿verdad?, para el crecimiento de la obra de Cristo, pero debemos entender que nuestro primer ministerio, hermanos, el primer ministerio se ha de desarrollar en nuestros hogares. Tú tienes que entenderlo esto claramente. Si somos los mejores servidores en la iglesia, y escuchar claramente esto, hermanos, si somos los mejores servidores en la iglesia, pero en casa no podemos servir a los nuestros, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y desafortunadamente el fruto de esto va a ser muy triste, muy, muy triste y doloroso. Existen muchas esposas frustradas y amargadas porque sus esposos sirven fielmente en su iglesia, pero en casa son unos patanes, son unos desagradecidos, ¿verdad? Son unos malhumorados, son unos hombres ásperos con ellas, ¿verdad?, desordenados, pasivos en su liderazgo, ¿verdad? Son las consecuencias tristes, ¿verdad? Existen hijos enojados, hermanos, con la obra de Dios. Esa es la realidad, porque sus padres invierten sus vidas en la obra de Dios, pero en casa no invierten el tiempo de orar con ellos, de instruirles a ellos, mientras que lo hacen con otras personas.
Y si tú estás enseñando a otras personas, hermanos, y estás orando con otras personas y no lo estás haciendo con tus hijos, tienes que tener cuidado. Estás equivocándote de una manera muy grande. Tu primer tiempo para enseñar a orar, para instruir, es en casa. Es ahí donde tú debes de tomar tu responsabilidad y hacerlo con los de tu casa en primer lugar, antes de hacerlo con otros hermanos. Bien, hermanos, la iglesia del Señor se fortalecerá en la medida en que los hogares continúen fortaleciéndose. Esa es una verdad. Es de suma importancia que en este tiempo cada uno de nosotros meditemos, que analicemos cómo está nuestro hogar, cómo está mi hogar. Hermanos, ¿en qué ayuda a una persona precisamente querer ser útil en la iglesia cuando no ha aprendido a funcionar todavía como una persona piadosa en casa? ¿En qué ayuda? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Qué pensarían? Y hazte esa pregunta en serio y espero que te confronte y si este es tu caso, que te avergüence también. Pero ¿te has preguntado qué pensarían en la iglesia si supieran cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo en casa? ¿Cómo le gritas a tus hijos? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque todos vamos a la iglesia y ponemos nuestra mejor cara, ¿verdad? Pero debemos de ser honestos, hermanos. ¿Cómo somos en casa? ¿Cómo funciona nuestro hogar de lunes a sábado? ¿Estamos practicando la piedad cada día en nuestros hogares? ¿Estamos cada miembro de nuestra familia, hermanos, ejerciendo el rol asignado por Dios a cada uno? Nuestro hogar, hermanos, se caracteriza por el buen trato entre nosotros, entre unos y otros. Nuestro hogar se caracteriza por el servicio entre unos y otros. Nuestro hogar se caracteriza por el amor entre sus miembros. O se puede ver el fruto del Espíritu en nuestro hogar, hermanos. O vivimos en constantes pleitos, en constantes desacuerdos, en rivalidades, en luchas de poder, en gritos, ¿no? En deslealtades, en pereza, en faltas de perdón, ¿no? En faltas de respeto aún entre padres e hijos o entre los esposos, en insultos o incluso hasta los golpes. Y ahora quizá tú digas, bueno, pero yo soy el único cristiano en mi casa, hermano. Pues hermano, qué bendición, porque Dios te ha dado, ¿verdad?, una oportunidad para manifestar a Cristo cada día dentro de tu hogar como único cristiano, como único creyente. Porque hoy en día también, tristemente, hay familias no cristianas, ¿verdad? No cristianas, que al mirar el testimonio del creyente, sea la esposa, el hijo o el esposo, que se llama cristiano, ¿verdad? Es un pésimo testimonio, porque esa persona no ha aprendido todavía a funcionar como alguien piadoso en su casa y en su familia. Y de esa manera, pues toda la familia tiene queja por el comportamiento de ese creyente. Ahora, vemos, hermanos, esposas que se quejan porque sus esposos son desconsiderados, porque en cosas prácticas no la están amando como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Porque son ásperos con ella. O vemos esposas que nunca están en casa, ¿no? Que no son cuidadosas de su hogar. También eso no está bien. Nunca les pueden dedicar tiempo a sus hijos. O vemos jóvenes también respondiendo a sus padres, a mujeres rencillosas, a hombres con un mal humor que ya es evidente, ¿no? Y lo peor es que los ven tan comprometidos en la iglesia, ¿verdad? Son miembros de un ministerio en la iglesia y todos dicen, ay, mira, qué hermana o qué hermano tan más piadoso, ¿no? Y en algunas iglesias hasta los animan para el ministerio pastoral, sin saber que en casa no practican la piedad. Es triste esto, hermanos, pero hay muchos casos así. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Dios nos llama a manifestar la piedad primero en nuestros hogares, antes que en otros lugares, incluyendo, claro, la iglesia, ¿verdad? Ahora, muchos cristianos viven hoy engañados en ese sentido, hermanos, pensando que son buenos cristianos porque van a la iglesia, porque sirven a la iglesia y hasta porque ejercen cierto liderazgo en la iglesia. Y realmente, pues, no han aprendido a ser piadosos con su propia familia. Ahí está una equivocación muy grande. Hemos leído en este curso de Siervos para su Gloria, ¿verdad?, donde el pastor Núñez nos enseña que
Antes de hacer, tenemos que ser. Y esto implica que antes, hermanos, de buscar hacer algo en nuestra iglesia, debemos ser piadosos en nuestros hogares. Y una vez que nuestros hogares están funcionando en ese orden, entonces podremos ser de bendición en la obra del Señor. Ahora recordemos que hermanos, ese es el contexto de las relaciones familiares que los creyentes manifiestan realmente. Es en el contexto de las relaciones familiares, en el que los creyentes manifiestan realmente lo que son. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Así es. En nuestra casa, hermanos, es ahí donde el hombre es lo que es, la mujer es lo que es, y los hijos son lo que son. Es ahí, en ese contexto. Así que, hermanos, al estar en este tiempo, en estos próximos videos que vamos a estar hablando, ¿verdad?, del orden de la familia, pues hay que poner mucha atención, hay que examinar nuestros hogares, hay que esforzarnos en comprender y en aplicar estos principios bíblicos para que podamos ser precisamente familias que honran al Señor, donde, claro, no somos perfectos, ¿verdad?, pero buscamos obedecer al Señor, al practicar la piedad primero en casa, antes que hacerlo en cualquier otro lugar. Porque cuántos hombres, al querer tener posiciones en la iglesia, hermanos, muestran una vida de piedad falsa, ¿verdad? Y tarde que temprano, Dios termina revelando que no son piadosos en casa. Sale a la luz el carácter, sale a la luz ahí la falta de piedad. Teníamos en un tiempo que estábamos trabajando en otra iglesia, hermanos, estábamos igual ayudando a algunos matrimonios, algunas familias para que Dios les pudiera levantar con un liderazgo. Y teníamos un matrimonio joven, ¿verdad?, que eran servidores fieles en la iglesia. Servidores fieles, hermanos. Y un día, hermanos, conocimos a unos vecinos de ellos. Y esos vecinos nos dijeron y nos empezaron a platicar cómo ellos se peleaban a gritos, ¿verdad? Y cómo él en una de esas peleas le había aventado la televisión a ella. Imagínense, eran servidores fieles. Qué impresionante, ¿no? Entonces, hermanos, seamos auténticos. Si tenemos que poner orden en nuestros hogares, hermanos, hagámoslo con valentía. Y que llegado el tiempo el Señor sea quien establezca el uso de nuestros dones en su obra junto con nuestras familias. Que juntos, ¿verdad?, porque debe de ser de esa manera, ¿verdad?, lo estemos practicando en casa. Que lo estemos practicando esa piedad. Que podamos practicarlo entonces en la iglesia, en su obra. Cuando vemos estadísticas, hermanos, son a veces... en este tema son estadísticas que nos confrontan, hermanos, estadísticas acerca de cristianos que se adentran a servir sin antes haber trabajado bien en su carácter, precisamente, y sin antes haber ordenado sus hogares, ¿no? Y en esas encuestas han arrojado, por ejemplo, que el 80% de los graduados de seminarios o de institutos bíblicos que se van a preparar para servir al Señor, el 80% de ellos, una vez que están fuera, ¿verdad?, de este seminario o que terminaron ya el curso, en los primeros 5 años de haberse graduado, solamente el 20% siguen sirviendo en la manera en que fueron enseñados. El 20%. Y eso es triste, ¿verdad? Y a nosotros nos ha tocado comprobarlo con los compañeros que tuvimos en el instituto. Pues yo creo que igual el 20 o menos por ciento, hermanos, seguimos sirviendo. Los demás han dejado hasta la fe, y eso muestra la realidad de que tiene que tratarse y trabajar en el carácter, ¿no? También las mismas encuestas han arrojado, ¿no?, que aproximadamente a nivel mundial 1.500 pastores dejan el ministerio, ¿no? Dejan el ministerio y lo hacen literalmente porque el carácter y el llamado ahí en ese aspecto pues no ha sido afirmado, no ha sido conformado.
¿verdad? No han dado la pauta o no han dado la libertad al Señor para sacar todas esas situaciones que afectan en el corazón. El 70% de los pastores, ¿verdad? También han arrojado esas estadísticas. El 70% de los pastores luchan con la depresión. Obviamente son personas que, hermanos, no han comprendido realmente las Escrituras, ¿no? Y que no han sabido entregar en el Señor esas cargas, obviamente, pero que también no han permitido que su carácter sea afirmado, que su identidad sea afirmada en el Señor, ¿sí? Y hay unas estadística también muy alarmante, que es el que el 40% de los que están sirviendo en el ministerio dijeron haber tenido una relación extramarital después de haber comenzado el ministerio, ¿no? Y eso es aberrante, ¿no? De alguna manera. Entonces, esos son los peligros del día, ¿verdad? Del día de hoy, hermanos, cuando se deja a un lado el ser antes que el hacer. ¿Se dan cuenta? Cuando tú dices, no, pues no importa si todavía no está bien el carácter, vámonos, tú tienes las cualidades, entonces vámonos. Y esos son los peligros que hay. Ahora, hermanos, este es el deseo de nuestra iglesia, que todos estemos funcionando, claro, con los dones del Señor, ¿verdad? Que Él nos dio. Pero definitivamente no queremos que esto sea en un orden incorrecto, ¿verdad? Procuramos tener mucho cuidado de lo que los servidores, el proceso que están llevando, ¿verdad? Que sean creyentes piadosos en su hogar antes que serlo en el ministerio, ¿verdad? Se está tratando de llevar ese cuidado y se busca, ¿verdad? Que muestren los servidores un carácter cristiano en casa y como resultado también que lo muestren en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ahora ese es el orden correcto, hermanos. Así que estemos listos, hermanos, para ordenar nuestras familias en el cumplimiento de los principios bíblicos, siguiendo el ejemplo de muchos hombres piadosos que lo hicieron. Ahora quizá tú digas, hermanos, no, hermano, es que tú no conoces a mi esposa, o no conoces a mi esposo, las hermanas. No, es que tú no conoces a mis hijos. Y pues tienes razón, hermano. Yo no los conozco, pero, hermano, no minimices el poder de Dios. Y si tu familia no busca la piedad, tú sí debes de buscarla. Si tu esposa no desea o no muestra interés por ejercer su rol, tú sí debes de ser obediente a Dios en ejercer tu rol, ejercer el tuyo. No sabemos lo que Dios puede hacer a través de tu ejemplo piadoso, ¿verdad? Entonces, hermanos, y lo hemos recibido tantas veces en nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestro pastor siempre ha tenido el cuidado de instruirnos precisamente en los temas de la familia. Ese ha sido un cuidado. Dios ha puesto en su corazón que Él tenga ese cuidado por las familias y Él ha tenido ese deseo, ¿verdad?, de instruirnos en todos los temas, ¿verdad?, de la familia. Y el curso, tenemos por ahí, por ejemplo, el curso de matrimonios que se da, tenemos la escuela para padres, etcétera, ¿no? Hermanos, valoremos todas esas enseñanzas y seamos resueltos a ordenar nuestros hogares de acuerdo al modelo bíblico, ¿verdad?, aún en medio de un mundo que sigue distorsionando precisamente este modelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, seamos honestos, seamos sinceros, hermanos, y busquemos al Señor en este tiempo para que nuestras familias sean precisamente familias que le glorifiquen. Dejo nuevamente algunas preguntas para comentar con sus discipuladores y pues que también puedan meditar en ellas, ¿verdad? Creo conocer correctamente la teología de la familia. Entiendo lo importante que es para Dios la familia. ¿O de qué manera mi familia ha sido atacada por el diablo? Considero que mi familia sigue los principios de Dios de manera que le damos gloria a su nombre. ¿Le he dado el valor a la familia que Dios le da? ¿Está mi familia mostrando el modelo bíblico de una familia piadosa? ¿Veo mi hogar como mi ministerio primario? ¿Soy una persona piadosa, primero en casa que en la iglesia? Y me es necesario poner orden en mi hogar. Entonces contesten estas preguntas de una manera honesta, hermanos, y esperamos que el Señor les dé la gracia y les dé la fortaleza y sabiduría para ordenar sus hogares. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque a ti fue a quien tuvo en su corazón, en primer lugar, Señor, el instituir la familia. Gracias porque está en tu corazón aún el que nuestras familias fueran formadas. Y te damos gracias porque a través de la familia, Señor, tú quieres mostrar al mundo también, mostrar a aquellos que no conocen de ti, tu evangelio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser piadosos en casa, en primer lugar. Y que al poder gobernar bien nuestros hogares, podamos entonces mostrar esa piedad en tu iglesia y poder llevar tu iglesia también, Señor. Ponemos nuestras familias en tus manos. Si hay algo que debamos corregir, si hay algo que debamos ordenar, ayúdanos. Danos tu gracia, danos tu fortaleza, danos tu sabiduría, Señor. Queremos dejar a un lado nuestro orgullo, dejar a un lado, Señor, nuestro propio criterio y atender a tu voz en tu palabra, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.